lesiones relacionadas con la dependencia. Gracias, muy buenos días. Pues bueno, va a tocar el tema sin micrófono, así que voy a andar caminando y aparte tengo la voz un poquito elevada. ¿Quién ha escuchado? Y va a ser como un tema de interacción entre nosotros, ¿sale? Voy a andar haciendo preguntitas para ver si no se me duermen los que van saliendo de guardia. ¿Quién ha escuchado de lesiones relacionadas con la dependencia? ¿Quién ha escuchado ese término? ¿Como tal no lo han escuchado? Bueno, pues las lesiones relacionadas con la dependencia son lesiones que ustedes ya conocen, simplemente están agrupadas en este nombre y pues tal vez como tal no ubican cuál y cuál es, pero van a ver que ahorita que empiece a hablar de ellas, todos ubican esas lesiones. Las lesiones relacionadas con la dependencia es el daño de la piel y tejidos subyacentes que afecta a las personas con limitaciones o con pérdida temporal o permanente de la autonomía física, mental, intelectual, debido a la discapacidad, a la edad, al proceso de la enfermedad que padezcan y obviamente requieren de ayuda para sus actividades básicas. Entonces, las lesiones relacionadas con la dependencia, su nombre lo dice, son lesiones que pasan en personas de los cuales son dependientes. Díganme más o menos qué edades podrían ustedes creer que son personas dependientes a nuestros cuidados. Así es, neonatos, personas pacientes muy jóvenes, muy pequeños, u obviamente personas muy grandes de edad. Entonces, todas las lesiones que pasan en este rango de grupo de pacientes y que la característica principal es que son dependientes de los cuidados de otra persona, son las heridas que vamos a ver, las lesiones que vamos a ver. Entonces, pues entonces cuando ustedes escuchen el término lesiones relacionadas con la dependencia, ya van a saber que son un grupo de lesiones que pueden pasar en personas que son dependientes de los cuidados de otra persona. ¿Quién es esta otra persona? Pues la mamá, el esposo, el cuidador, la enfermera, la vecina, es decir, es un cuidador de esta persona que es dependiente. Pero ahorita vamos a ver una variante de esto. Ok, hay, este tema es de este artículo, que es un artículo de España 2020. Lo pueden descargar, es muy fácil y está todas las lesiones en ese articulito 2020. Pero, ¿qué es lo nuevo? Pues que bueno, conforme va avanzando, ustedes saben que van cambiando las cosas. Y ya hay quienes dicen que ese término no es tan correcto. Es decir, que las lesiones relacionadas con la dependencia no debería de ser ese nombre, porque mencionan que el hecho de que una persona sea dependiente no le da como tal el origen de la lesión. Es decir, imagínense un bebé que tiene un pañal. Ustedes saben lo que es la dermatitis asociada, el pañal, la dermatitis de pañal. Ok, el hecho de ponerle el pañal a ese bebé ya es causa para que le dé una dermatitis. El puro pañal seco. No, es decir, el pañal no da una dermatitis. Es decir, yo le pongo el pañal al bebé y eso no le da para que él tenga una dermatitis. ¿Cuál es lo que hace el factor para que tenga la lesión? El que alguien no se lo quite cuando esté sucio. Entonces, muchas personas dicen que entonces estas lesiones no son solamente relacionadas por la dependencia, sino que son asociadas al cuidado. Y entonces por eso dicen, mejor vamos a cambiarles el término a que se llamen lesiones asociadas al cuidado, porque el pañal limpio en un bebé no da dermatitis de pañal, lo da lo que es estar sucio el pañal y lo que es un tiempo prolongado colocado en el bebé. Entonces, fue una dermatitis por el cuidado que no se le dio a ese bebé, no porque tú le hayas puesto el pañal seco. ¿Sí me explico? Entonces, dicen que más bien se deberían de llamar lesiones asociadas al cuidado porque somos nosotras o quien sea el cuidador, el que no hizo algo o el que omitió algo
y es por eso que pasó la lesión. Y pues entonces había todo un boom porque entonces le cambian el nombre o no, y obviamente para cambiarles el nombre, pues esto se tiene que meter a consensos nacionales, no es de que alguien se lo quiera cambiar nada más. Entonces dicen que las lesiones asociadas al cuidado representan fallas en la seguridad del paciente, generan costos, dolor, sufrimiento, pérdidas de autoestima, disminución de la calidad de vida. Y hay quienes dicen que también le podemos llamar lesiones cutáneas asociadas al cuidado, y entonces pues ahí nos vamos cambiando el nombre, y son consensos que nunca terminan de modificarse porque todo el tiempo están los consensos para una posible mejora. Y entonces lesiones cutáneas asociadas al cuidado se generan como resultado de la condición propia del ser humano, cuando éste pierde de forma permanente o transitoria su autonomía y capacidad para realizar sus acciones de cuidado. Entonces, del tema inicial o de las título inicial, pues vemos que nos salen otras dos variantes. Ok, hay estudios de prevalencias de estas lesiones asociadas a la dependencia, que les digo, depende de en qué país estén o cómo vayan las actualizaciones de los consensos, se le va a ir cambiando el nombre. No dudo, aquí hay una asociación que se llama AMPACIT, que es la Asociación Mexicana de la Práctica Avanzada del Cuidado Integral de la Piel. Y ellos están muy a favor que se llamen lesiones asociadas al cuidado. Entonces, no dudo que en algún momento aquí en México ya no se llamen por dependencia, sino que se llamen asociadas al cuidado, pero esto lo tienen que trabajar para poderle cambiar el nombre. Bueno, esto se hizo en una estancia geriátrica en España en 2021 y nos dice que qué prevalencia hay de estas lesiones, el 5.8, pero acuérdense que depende de dónde se mida la prevalencia, va a ser el número. Por ejemplo, si miden la prevalencia en un hospital general, pues es una prevalencia bajita. Si la miden en una instancia geriátrica, pues obviamente va a ser alta. Si la miden en una terapia intensiva, a lo mejor también es alta. Entonces, aquí salió de 5.8. Estas lesiones son en mayores de 50 años en un 75% y son más en mujeres o en hombres. En mujeres. Es más la prevalencia en mujeres que en hombres. Y pues bueno, ya empezamos a dar nombres de estas lesiones y pues aquí salen algunas, no todas. ¿Cuáles son las que salieron en este estudio? Número 1, las lesiones por presión. Número 2, las lesiones por humedad. Número 3, las marsis. Y números 4, los desgarros cutáneos. De estos ya habían escuchado, ¿verdad? De estos nombres. Pues bueno, esas son las lesiones relacionadas con la dependencia, esas y algunas otras más. Bueno, las lesiones asociadas al cuidado, que yo sí le cambié el nombre ya aquí, se han convertido en un problema de salud pública. Afecta a cientos de miles de pacientes y sus familiares, ocasionan un grave perjuicio a la salud, en su calidad de vida, incluso ocasionando hasta la muerte, además de ser una carga económica para el sistema de salud. Ya lo dijeron en la introducción del tema. Pues bueno, la enfermería es una profesión en constante evolución que se adapta a los avances científicos y tecnológicos. Sin embargo, el verdadero cuidado es aquel que se brinda con amor, respeto y dedicación, poniendo siempre al paciente en el centro de todas las decisiones y acciones. ¿Por qué coloqué esta diapositiva? Porque estamos hablando de lesiones asociadas al cuidado o lesiones relacionadas a la dependencia. Y ya mencioné que muchas de estas lesiones no son hechas simplemente por la edad, sino son provocadas por el cuidado que no se le brinda o que se le brinda incorrectamente al paciente. Es decir, un pañal que yo no quito a tiempo, es decir, unos talones que no elevo a tiempo, es decir, una tela adhesiva que puse en una persona de 70 años directamente en su piel. Es decir, son cuidados que si ustedes los analizan ya lo saben. Entonces, ¿por qué seguirlos haciendo? ¿Por qué poner una tela adhesiva en una persona de 80, 85 años? Es decir, ¿por qué permitir que el médico interno, que a lo mejor él no sabe de estas lesiones, por qué permitir que él en nuestra paciente que tenemos a cargo nosotros le ponga, y digo los internos porque a lo mejor ellos no saben tanto de cuidado de la piel como uno se mete un poquito más al cuidado de la piel en paciente hospitalizado, le ponga tela adhesiva en una dehiscencia de herida quirúrgica,
porque así lo vemos, vemos el apósito y vemos tela adhesiva en toda la pancita. Entonces, este cuidado nos pertenece a nosotros, nos toca a nosotros, nos toca ser un poquito más de atentas en las cosas que pasan a nuestro alrededor, nuestros pacientes. Es decir, no nada más enfocarnos a hacer lo que nos toca todos los días, sino tener estos pequeños detalles de la tela adhesiva, de el micropor en toda la extensión, de un sello de agua que abarca 25 centímetros de cinta de micropor del más sencillo. Sabemos que en este hospital sí les podemos encargar económicamente algo al familiar. Ustedes deben de tener la obligación o tienen la obligación de conocer las diversas telas o cintas adhesivas para diferente tipo de piel. No todas las cintas son para bebés, no todas las cintas son para personas grandes. Entonces, estos son los cuidados como más intensos que yo les pido el día de hoy, que sean un poquito más atentas en todos estos pequeñitos detalles que a veces no vemos. Bueno, el riesgo de lesión en la piel, el cuidado de la piel en los pacientes hospitalizados constituye una parte fundamental en los cuidados básicos, siendo las lesiones asociadas al cuidado y el posible riesgo de aparición un verdadero reto en la atención. Y pues sí, díganme, ¿qué paciente entra al hospital y no tiene un riesgo en su piel? Y la piel pues es el órgano más grande que tenemos. Entonces díganme el jabón, díganme el isodine, díganme la tela adhesiva, díganme la sonda, díganme la torunda con alcohol, díganme la fricción, díganme la sujeción gentil que hacemos si se provocan desgarros cutáneos en las muñecas. Entonces todo lo que hacemos desde que entra a urgencias hasta el día que se va de alta, ese día somos agresivos con su piel. Y dimos somos agresivos porque pues es la forma en que necesitamos su piel para fijar nuestros dispositivos o nuestras cintas. Entonces, la dependencia en este padecimiento es el elemento en común que todos los pacientes desarrollan. Son pacientes dependientes. Entonces, todos estos pacientes dependientes tienen el riesgo de hacer todas estas lesiones que les voy a presentar muy brevemente porque son muchas. Y es dependencia física, es dependencia mental y es dependencia intelectual. Y pues bueno, yo aquí nada más les hago una reflexión para que ustedes vean que el hecho de ser dependiente, un usuario que demande nuestra atención, no debería ser el factor para que ya tenga una lesión en su piel, ¿sí? Porque ese factor muchas veces nosotros lo omitimos de darle ese cuidado. Y pues bueno, como dijeron, los extremos de la vida, como lo marca aquí la diapositiva, son los pacientes que más tienen el riesgo de estas lesiones. Y ahora sí, vemos lo que son las lesiones que van a ser las que vamos a ver. Son las que marca toda la guía, más dos más que ya nos agregaron y más dos variantes más que ya también agregaron. Lo que vamos a ver ahorita va a ser de forma muy breve porque son 9 tipos de heridas que no podría dar clasificación, tratamiento y todo, ¿sales? Entonces nada más con que ubiquen el grupo y después ustedes lo pueden ir leyendo, incluso en el consenso que es de lesiones relacionadas con la dependencia de 2020, ahí lo pueden ustedes leer con mucha calma. Entonces, ¿cuáles son estas lesiones? Pues son las lesiones por presión, las lesiones por fricción, las lesiones por humedad, las multifactoriales, que son, aquí nos tapa este cuadrito, pero son presión más humedad, presión más fricción, humedad más fricción, y la multifactorial, que es pues la que incluye todo, es decir, un paciente que tenga todo. Obviamente de todas estas lesiones son diferentes, como ustedes las pueden ver, físicamente son diferentes, anatómicamente son diferentes, y es ahí donde nosotros tenemos que ir practicando o estudiando para no confundirlas, porque muchas veces si tú confundes una presión con una humedad y le das el tratamiento equivocado, pues al contrario la vas a perjudicar, porque a la presión, ¿cuál es el tratamiento principal? Si es una lesión por presión, ¿cuál es el tratamiento principal? Quitar la presión. ¿Y cuál es y por una de humedad, cuál es el tratamiento principal?
quitar humedad. Entonces, aquí en lesión por presión, obviamente es quitar la presión y aquí es obviamente quitar la humedad. Y si tú las confundes, vas a intentar dar, bueno, vas a dar el tratamiento equivocado y pues obviamente no va a ser el gol stand de cada uno. Por eso es necesario identificarlas, aprenderlas, porque obviamente su origen es diferente, el mecanismo de producción es diferente, la zona anatómica es diferente y obviamente la evolución es diferente. Y serían estas, la lesión por presión, que bueno, este consenso es 2020, ya debería de estar con el término nuevo de lesiones por presión, pero algunos estudios todavía utilizan el término de úlceras en lugar de lesiones, las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, las lesiones por fricción, las combinadas, que es presión, humedad, presión, fricción, humedad, fricción y multifactorial. Y entonces aquí llevamos 3 más 4, llevamos 7, más estas dos, que sería la MARSI, la lesión por adhesivos médicos y el desgarro cutáneo. Entonces seríamos 9 las lesiones que vamos a ver el día de hoy, muy brevemente, ¿sí? ¿Estas sí ya las habían escuchado? ¿Todas estas? Bueno, pero algunas sí, ¿verdad? Y entonces, todas estas 9, el artículo oficial te da 7 lesiones que están consideradas como relacionadas con la dependencia, pero ya se agregaron estas dos más, lo que es la MARSI y lo que es el desgarro cutáneo. Entonces, la lesión por presión, ¿quieres leer la diapositiva? Lesión por presión Fuerte. es un daño localizado en la piel y en el tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionado con un dispositivo médico. Puede presentarse como piel intacta o como úlcera abierta. Ok, entonces, pues esto es la definición de lesión por presión. Ustedes ya saben que la condición principal casi siempre es que haya una prominencia ósea debajo. Si tú ves una lesión en abdomen, si la ves en muslo, si la ves en glúteo, ¿sería una lesión por presión? ¿Donde no hay prominencia ósea? Normalmente no. Sí puede haber, pero normalmente no. Entonces, puede ser también por un dispositivo médico, eso ya lo están trabajando muy bien las jefas de los bebés, que los dispositivos médicos no nos hagan estas lesiones por presión. Y pues bueno, saber que es una lesión perpendicular, que es la que nos va a hacer la presión entre dos planos, lo que es el tejido blando. La clasificación, esa es la más actual, es la 2016, esa sí se la deben de aprender porque son las clasificaciones que ustedes deben de saber ya a la hora que nos pasan una interconsulta en piso o simplemente para sus notas de enfermería. La 1, epidermis, la 2, epidermis y dermis, la 3 hasta tejido celular subcutáneo, la 4 hasta hueso, la inestadiable es cuando tenemos una escara que no nos deja ver nada debajo, la lesión de tejido profundo, que es solamente como un tipo moretón, que tiene sus características, y la lesión por presión relacionada a dispositivo médico. Esas son las 7 clasificaciones, las 7 categorías de la lesión por presión. Y pues bueno, saber que tienen sus zonas. ¿Cuál es la zona número 1? ¿Dónde la van a ver más fácilmente? Ajá, número 2. Talones. Número 1, sacro y número 2, talones. Y después de ahí ya, caderas, trocánteres, codos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero número 1, entonces, cuando ustedes deben de buscar una en un paciente que todavía no tiene, ¿dónde la deben de buscar? Sacro y talones. El sacro necesitamos mover al paciente para cambio de posición, para que no nos haga una lesión por presión. ¿Los talones necesitas moverlo? Moverlo. Necesitas elevarlo, más no mover al paciente. Entonces, ¿cuál será más fácil de prevenir? ¿La del sacro o la del talón? En el sacro necesito cargarme a la paciente o necesito una compañera para que me ayude a voltearla. La del talón, aunque sea muy pesada la paciente, no necesito voltearla o no necesito cargarla. ¿Por qué tenemos en número 1 las lesiones en talones en este hospital? Si son las más fáciles de prevenir. Entonces, tal vez nos falta elevar un poquito más los talones. A veces creemos que los dispositivos que manejamos nosotros, que son las taloneras, deberían de ser el número 1.
Y el número uno no son las taloneras, el número uno no es el Inovera, el número uno no es el jabón neutro, el número uno es mover o elevar. Entonces, cada que tengan una pacientita inconsciente, no necesariamente deben de correr por las taloneras, sino el número uno es elevar los talones, ¿sales? Ese sería el número uno. Obviamente todo sirve, obviamente todo se necesita, pero la elevación de los talones y tiene su técnica, no es cualquier elevación y no es con rollito de sábana pequeña, es con almohada arriba de 30 centímetros que agarre desde el hueco popitleo hasta el tendón de Aquiles, ¿sales? Porque si ustedes hacen un rollito de sábana y solamente elevan el puro talón, perjudican lo que es la pierna. Entonces tiene su técnica hasta para elevación de talones. Bueno, y pues bueno, son las posiciones un poquito más frecuentes. Recuerden que las lesiones por presión son profundas, llegan hasta el hueso, la LPP número. ¿Cuál llega al hueso? La 4. Y pues también tenemos zonas frecuentes que ahora cuando se pronan pacientes, obviamente la zona frontal es la que se va a perjudicar si es pronado el paciente. Obviamente son las mejillas, la frente, son las mamas, son los testículos, son las rodillas, son las puntas de los dedos. Entonces todo eso tenemos que ver en las lesiones por presión. Las lesiones por humedad son las famosas LESCA y de estas casi siempre nos las confunden y pensando que es una lesión por presión. Las lesiones por humedad, esas son sus siglas, lesión cutánea asociada a la humedad. Y entonces esta es la exposición continua a la humedad y potencial de irritación del efluente que producen un deterioro del tejido, lo que ocasiona en la piel una mayor vulnerabilidad. Las fuentes de humedad pueden ser diversas y son lesiones superficiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la LPP a la lesión por humedad? Que la LPP es por presión y es profunda, y la lesión por humedad es superficial y es extensa, y no tiene nada que ver la presión. Y entonces, otra vez, un paciente que tiene una dependencia de nuestro cuidado, ¿tiene el derecho a tener una dermatitis por humedad? ¿Qué factor involucra aquí? Pues obviamente el irritante y obviamente el tiempo. El tiempo tiene mucho que ver. Entonces, cuando nos dicen, señorita, es que en casa, señorita, es que le acabo de cambiar el pañal, nunca está sucia y tiene una lesión por humedad de las categorías más avanzadas, pues es incorrecto, no se puede creer eso, porque el condicionante que yo necesito para tener una lesión por humedad es el irritante y es el tiempo. Entonces, por muy irritante que sea, si está 5 minutos no me va a perjudicar la piel, si está 3 minutos no me va a perjudicar la piel. Esto es porque son medias horas, 30 minutos y cada que hace el paciente. Entonces, cuando nos ven a las clínicas de heridas llegar a los pisos y luego hacemos el pedidero de cambiadero de pañales, pues es precisamente por esto, porque sabemos que hay una lesión y que obviamente causa mucho dolor, mucha incomodidad, obviamente gasto, porque hay que pedir un producto que es costoso, y entonces es por eso que nuestra insistencia de que los pañales estén secos. ¿Por qué? Porque tenemos esta lesión. Hay una clasificación que es 1A, 1B, 2A, 2B, y es eritema leve, eritema intenso, pérdida de la piel en menos del 50% del total de rojo y pérdida de la piel mayor del 50% del total de rojo. Ya luego, si quieren alguna clasificación, yo se las paso o en el artículo está. Entonces, esta lesión por humedad obviamente es un proceso inflamatorio, irritativo, donde el efluente o el líquido que nos está lastimando la piel tiene un pH diferente al de la piel. ¿Qué pH es el de la piel, señorita de rojo? ¿Qué pH tenemos en la piel? ¿Cuánto? No. Así es, tenemos un pH ácido y entonces ese pH ácido que mantiene nuestro manto ácido en nuestra piel es la defensa para los microorganismos que nosotros nos van a caer. Y entonces tú altérale ese pH, colócale un jabón diferente o colócale un jabón sote. ¿Quién me dice el pH del jabón sote? Ese sí es de premio casi.
porque lo indican mucho para las pieles y para las heridas, y en todos los hospitales aquí jamás indiquen jabón sote porque los aventamos por la ventana, de verdad. ¿Qué pH tiene el jabón sote? 12, súper alcalino, tiene un pH de 12, entonces si mi piel es de 4, 4.5 y yo la lavo con un jabón sote, le quito ese manto ácido que es protección para el paciente y entonces obviamente le quito el pH ácido y aparte le dejo un pañal sucio durante hora y media y aparte cuando yo lo voy y lo limpio, ¿con qué lo limpio? Con gasas que son bien ásperas. Entonces, el efluente, el tiempo, la fuerza mecánica, principalmente son las 3 puntos que hay que cuidar en esto. Entonces, son las 3 cosas que llegamos a la cama y la corregimos. El tiempo y el cómo limpias tú esa piel. Idealmente debe de ser con sanitas, que no tengan alcoholes, que no tengan perfumes, pero por la textura, las sanitas, las toallitas de bebé, por la textura son muy suaves y obviamente es más suave que una gasa para limpiar al paciente. Entonces, obviamente la fuerza, la forma en que limpias, la fuerza externa, la alteración de la humedad, la capa dermolipídica que se va a alterar por esta fricción y esta modificación de pH, son lo que nos van a hacer esto. ¿Han visto estas pompas en algún paciente hospitalizado? Pues es común verlas. Es muy común. Ahorita van a ver el porcentaje de esto común. Y pues bien, la LESCA también tiene su propia clasificación. Las lesiones por humedad se clasifican en 6. Quien esté, no sé si esté la pasante aquí de clínica de heridas, estas sí se las debe de saber. Son estas 6 que son como subclasificaciones de las lesiones por humedad. Y de estas 6 no les voy a hablar de todas, solamente les voy a hablar de una, que es la dermatitis asociada a incontinencia, la famosa DAI, que es lo que nosotros diagnosticamos en piso cuando decimos tiene una DAI. Pues la DAI es una humedad. Y entonces, esta DAI, la dermatitis asociada a incontinencia, el 21% de todos los pacientes que ingresan al hospital, de todos al área que me pregunten, el 21% va a desarrollar incontinencia. El 22% de estos pacientitos van a tener la posibilidad de hacer una lesión por presión. De todos los que tengan humedad, 22% es más factible que hagan una lesión por presión. El 80% de los pacientes que ingresan a una terapia intensiva son pacientes que se hacen incontinentes. Y de ese 80%, el 70% les van a hacer una DAI. Entonces, 70% es mucho en terapia intensiva. Entonces, ¿sí es frecuente? Sí, sí es frecuente. Es muy frecuente, pero ¿qué creen? Lo confundimos y creemos que es una lesión por presión, por eso no las vemos tan seguido, porque en realidad no las sabemos diagnosticar. Entonces, hay que empezar a diferenciar la forma y la zona de una lesión por presión y la zona y la forma de una lesión por humedad, ¿sales? Una lesión por presión nunca te va a dar una humedad, pero una humedad sí te va a favorecer a que haga una lesión por presión, porque esta humedad va a adelgazar 22 veces más la piel. Y entonces ahora sí, una lesión por presión va a ser muy fácil de que se te haga. Y pues bueno, nada más comentarles que hay una variante como 2021 más o menos, que de una de las clasificaciones, la dermatitis periostomal, ya no la confirmaron que si es una lesión por humedad y hasta no le dieron ya nombre. Daño cutáneo asociado a la humedad periostomal y se abrevia con estas siglas. Entonces, todo lo que vean ustedes una lesión por humedad en paciente con estoma, ya entra también dentro de la clasificación del ESCA, lo que antes pues no era así. Ok, y pues bueno, de la DAI les mencionaba la dermatitis asociada a incontinencia, que estos pacientes de terapia intensiva y el 21% se hacen incontinentes en el hospital, pues bueno, muchos de ellos desarrollan una DAI y de esta DAI hay una guía exclusiva de solamente DAI que también está en internet y es muy fácil de bajarla, que sería esta. Y también es actual, es como 2019-2021. Pues bueno, entonces tenemos lo que es la humedad, el factor que nos va a favorecer y es igual a una LESCA, es decir, una lesión por humedad.
La lesión por fricción. Esta se confundía mucho antes, incluso dentro de las lesiones por presión, se sabe que la causa es presión y cizalla. Y antes se consideraba también la fricción, ya no. Ya la lesión por fricción es solita, es decir, ya es otra herida que tienen que conocer porque la tienen que clasificar solita. La lesión por fricción es la última en ser reconocida, antes se confundía. Estas lesiones son originadas por fuerzas de rozamiento o de fricción. Son producidas entre dos planos que se mueven en la misma dirección, pero en sentido contrario, de modo que una de ellas se opone al movimiento de la otra. Y aquí está clarito. Este es el colchón y este es el paciente. Entonces el colchón va para un lado, la superficie, y el paciente va para otro, la superficie. Y entonces uno va para arriba y el otro va para abajo. Y esa fuerza paralela es la que nos hace las lesiones por fricción. ¿Cómo las voy a reconocer? Pues porque las lesiones por fricción no son ondas, son como un tipo quemadura. Normalmente son en línea, en la espalda o en los talones. Bueno, la de los talones es muy redondita, pero solamente es el ámpula, no implica nada de profundidad. ¿Y cómo puedo saber que hay profundidad en una lesión por presión? ¿Cómo sé que una lesión por presión es profunda? ¿Qué se ve? Ajá. Y cuando no se ve el hueso, son los colores. Acuérdense que el color violeta, marrón, dos tipos de rojo, uno más fuerte que el otro, uno a la periferia y otro en el centro, esas lesiones amoratadas como violetas me indican que hay profundidad en la lesión por presión. Y entonces en una lesión por humedad nunca vas a ver eso, solamente vas a ver el ámpula, la que ustedes conocen, que ustedes la truenan y sale este líquido. Es decir, y la piel se adhiere y no ves ningún color como violeta, café, negro, marrón. Entonces, es como tú vas a saber que es una lesión por fricción y no es una lesión por presión. Las lesiones por fricción, pues bueno, aquí perjudica mucho la temperatura del paciente y la humedad del paciente. Por eso, cuando tenemos medios físicos y que están muy empapadas, también llegamos a las de clínica de heridas y les decimos, ya le quitaste la temperatura, ahora quítamele todo lo mojado, porque eso mojado me va a aumentar el coeficiente de fricción. Un ejemplo, ahorita con el calorón que hace, se pueden imaginar con este pantalón, yo sentada en un sillón de esos, de los que tenemos en el auditorio, es decir, de telita, mi deslizamiento es pues normal. Es decir, no hay algo que me detenga o no hay algo que me atore, pero se pueden ver con este pantalón en un sillón que es como de vinil y que hace calor y que yo estoy transpirando, o sea, se siente cómo se pega uno con este tipo de ropa o si no trajera el pantalón que fuera la piel. Tu piel con humedad y tu piel con temperatura en un sillón de vinil haciendo el calor, pues se podrán imaginar cómo te atoras. Tú intenta deslizarte y te quedas atorada en ese sillón. Ese coeficiente aumentado donde tú te atoras en ese sillón es el que aumenta la fricción. Y entonces por eso la temperatura y la humedad, pues normalmente también se las cuestionamos mucho en piso, pero son porque provocan este tipo de lesiones. Y pues bueno, estas lesiones tienen su propia clasificación, 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan cuántos números eran la LPP? 7. La lesión por fricción solamente son 3. Lesión 1, eritema sin flictena, es decir, solamente está rojo. La 2, presencia de flictena, y la 3 es presencia de flictena, ya la presencia de cuando se revienta la flictena, es decir, ya no hay, solamente es piel expuesta, como esta que se ve aquí en la diapositiva. Y entonces, pues la localización quedamos que no son en prominencias óseas, que normalmente son muy redonditas y que no hay profundidad. Esta aquí sí se le ve, esta está como combinada porque aquí acuérdense que sí hay combinadas y esta está un poquito ya con más coloración. Entonces es en escápula, es en glúteos, en maleolos y muchas veces también son por la cinta de los pañales.
cuando uno aprieta mucho los pañales, en la parte interna del muslo hay como una línea roja. Esa es lesión por fricción y la hacen los pañales. Y pues bueno, vamos con las mixtas. Las lesiones no se producen solo por un único factor causal, sino que nos encontramos una mezcla de dimensiones de riesgo, lo que pueden producir lesiones combinadas o multicausales que tienen un abordaje mucho más difícil, con una capacidad de resolución mucho más compleja. Porque obviamente si es por fricción, pues le quito la fricción. Obviamente si es por presión, le quito la presión. Si es por humedad, le quito la humedad. Pero cuando son dos o más, o la tapas o la destapas o la ventilas o la tapas, es decir, ya es algo como más combinado. O le pones un apósito o le pones el Aldanex si ya está combinada presión con humedad. Entonces, estas son las multifactoriales y pues bueno, sería la lesión combinada de humedad y de presión. Presenta las características típicas de las lesiones por humedad en espejo, con una úlcera por presión en el centro localizada en forma sacra redondeada. Las imágenes de humedad tienen las lesiones por humedad tienen una imagen bien característica que se llama en espejo. Es decir, que tú lo que tienes en un glúteo, la misma dimensión la vas a tener en el otro glúteo. El eritema, la misma hasta distancia, o lo que tienes en un muslo, lo vas a tener en el otro muslo. Esa es la famosa imagen en espejo. Entonces, pues en estas vemos imagen en espejo en los dos glúteos, pero en el centro vemos una imagen ya con necrosis que esa involucra presión. Y entonces aquí, ¿cómo le colocas el Aldanex y cómo le colocas un apósito? Si una parte la tienes que dejar destapada y la otra parte la tienes que dejar tapada. Entonces aquí es un poquito más de difícil el tratamiento. Las lesiones combinadas de presión más fricción es un eritema que no palidece, situado sobre el talón, combinado con una cesión de fricción en la zona más extensa, donde presenta una vesícula con líquido seroso. La lesión combinada de humedad y fricción es, junto a la lesión por humedad, se presentan lesiones lineales en paralelo en dos ángulos propios de la fricción. Acuérdense que la fricción son más como lineales. Y pues la multifactorial, que vemos todo, vemos humedad, vemos fricción, vemos presión, vemos todo. Es ese tipo de lesiones, intervienen todos o casi todos los elementos de las lesiones relacionadas con la dependencia, que puede ser presión, cizalla, roce, fricción, humedad. Son lesiones muy graves y que tienen serias dificultades para su tratamiento. Obviamente son un poquito mucho más complicadas. Y bueno, ya por último vamos a las últimas dos, que son las lesiones por adhesivos médicos y las lesiones de desgarro cutáneo. Las lesiones, las MARSIS, que así las van a escuchar que nosotros las mencionamos, son lesiones por adhesivos médicos y es un daño a la piel relacionada con el uso de adhesivo médico, producto o dispositivos como cintas adhesivas, apósitos para heridas. También podemos hacer MARSIS nosotros con nuestros apósitos, productos para ostomías, electrodos, parches para medicamento, etcétera, en el cual se presenta un eritema u otra manifestación de anormalidad cutánea, incluyendo pero no limitándose a vesículas, bulas, erosiones o rasgaduras. Y hay una condición para saber qué es MARSI. ¿Se acuerdan cuál es la condición para que sea LPP1? Regresándonos a las LPPs. ¿Cuál es la condición para que sea LPP1? ¿Qué hay que hacer con el dedo? La digitopresión y que no va a palidecer. ¿Sales? Esa es la condición. Bueno, aquí también hay otra condición para saber qué es MARSI, porque yo puedo quitar una tela adhesiva ahorita y se queda rojo y ya voy a decir que es una MARSI. Hay una condición para decir que es MARSI y es esta, que eso que tú viste cuando quitaste el adhesivo permanezca más de 30 minutos. Si quitaste el adhesivo y quedó con un eritema, toma el tiempo y revisa que ese eritema dure más de 30 minutos. Si disminuyó o si se retiró, no fue MARSI, fue un eritema por el retiro del adhesivo, pero no fue una MARSI. Si hubo una ámpula y esa ámpula permanece más de 30, fue una MARSI. Si hubo una rasgadura y obviamente la rasgadura se va a permanecer más de 30 minutos, es una MARSI. Entonces, una MARSI es toda la lesión que hay en la piel cuando tú retiras un adhesivo médico, un adhesivo médico, ya no sé qué digo, un adhesivo médico, pero que dura más de 30 minutos esa lesión, ¿sales? ¿Se pueden prevenir? Entonces,
hay que ver qué tela adhesiva colocamos, hay que ver qué micropor ponemos, hay que ver qué cinta utilizamos en nuestros pacientes. ¿La tela adhesiva es para piel? La tela adhesiva no es para piel, porque si hay en piel. ¿O por qué dejamos que nuestros internos pongan tela adhesiva en piel? A lo mejor ellos no saben, hay que avisarles, doctor, espérese, la tela adhesiva no va a piel, que hay que hacer hemostasia, la hago de otra manera, pero no pongo tela adhesiva en piel, y menos en una persona de 80 años. Nos han pasado pacientes que les dejan un tegader en su pielecita, imagínense la piel de 85 años de una persona, y quieren que les quitemos ese tegader para que les hagamos curación de algo o simplemente para que se los quitemos. En realidad, yo no los quito, no hay forma de quitar esos tegader. Hay un retiradesivo, pero si no lo tengo en el momento, pues no se puede quitar. Hay que conocer las diferentes cintas, porque ¿qué creen? Hay unas cintas que al contrario, en lugar de desprenderse con el agua se van a adherir. Entonces, tú tienes que conocer el Micropor 3M, tienes que conocer el Transport, tienes que conocer la tela adhesiva, tienes que conocer el Lipafix, tienes que conocer el Lipafix Sensitive, tienes que conocer el Tensoplast, o sea, tienes que conocer todo y tienes que saber qué cinta es para qué piel, para qué fin y para qué paciente. No es lo mismo yo manejar una palomita que es para un medicamento de ¿qué les gusta? ¿20 minutos? A un catéter que me va a durar 22 días. Obviamente el adhesivo debe ser más fuerte en el de 22 días y en el de la palomita que solamente es en urgencias para un medicamento, pues bueno, con algo muy suave, algo muy gentil. Entonces, tienes que ver el tiempo para lo que lo quieres, tienes que ver el catéter que vas a adherir y tienes que ver la piel del paciente. Entonces, no agarren tela por agarrarla y no agarren micropor por agarrar, tienen que pensar. A lo mejor me vas a decir, oiga, pero es que no tenemos más que micropor. Está perfecto, pon el que tengas, pero haz lo que esté en ti de mejorar esa piel. Es decir, mínimo la limpio, mínimo lo retiro con calma, mínimo lo remojo, o sea, mínimo algo, ya que me dieron la única tela que tiene el hospital y que no es la mejor, pero todos los otros puntos sí los voy a hacer, los que estén dentro de mí, los que estén en mi competencia. Entonces, hay que conocer, yo les digo o yo les dejo de tarea que todas las telas que ven en los pisos o cuando vayamos las de clínica de heridas, nos digan, a ver, enséñame todas las telas que usted menciona que tiene, porque traemos el Sensitive, traemos el Lipafix, los bebés o catéteres manejan el de silicón, ya manejamos varios en el hospital, los bebés también manejan mucho el Lipafix, y pues pueden ver las variantes que hay de cintas, ¿sí? Entonces tienes que ver la cinta, tienes que ver el paciente, tienes que ver el tiempo, tienes que ver el retiro, tienes que ver todo. No nada más pongan tela por colocarla. Y entonces también de hay un artículo, si quieren leer solamente Marci, ahí está su artículo y hay muchos más, ¿sales? Entonces, pues aquí vemos cómo queda de eritema con un simple electrodo, que es un dispositivo médico, como acuérdense que hay cintas que hacen memoria. Tienes que conocer si tu adhesivo tiene memoria o no, porque tú lo estiras. ¿Quién conoce el Hypafix? El de letras rojitas. Ok, ¿lo han estirado? Estírenlo, péguenlo y verán cómo se regresa. Si tú haces eso en la piel, ¿cómo haces ese estiramiento que se ve aquí en el catéter? Es decir, regresas la piel y entonces por eso se hacen las lesiones, ¿sales? Entonces, tienen que conocer cuál cinta tiene memoria y cuál no tiene memoria para saber cuál no lo debo de estirar o cuál debo de estirarlo. Entonces, aquí se ve que es tela adhesiva en piel, aquí se ve un electrodo y pues aquí obviamente se ve una Marci por una fijación de el catéter venoso central. La cinta adhesiva es la tercera causa más importante de lesiones en la epidermis. Y pues bueno, también tiene su subclasificación de las Marcis. Hay lesión por tensión, hay desprendimiento de la epidermis, hay foliculitis, hay maceración, hay dermatitis alérgica por contacto y hay dermatitis irritativa por contacto. Y pues bueno, de las Marcis también agregaron la de estomas. Entonces, la Marci y la lesión por humedad agregaron su apartado de lesión en el estómago. Y aquí agregaron una que se llama
lesión cutánea relacionada con adhesivo médico periostomal. Y pues bueno, esta foto lo dirá todo. ¿Han visto barreras con estomas retapizadas de tela adhesiva en la parte de afuera? ¿Y ustedes saben si sirve esa fijación en la parte externa? Cuando lo principal es en la circunferencia del estoma, lo que debe de estar pegado a una barrera para estomas. Entonces, de nada me sirve yo ponerle tela adhesiva a la barrera para estomas cuando lo principal debe de ser el centro, el que debe de estar bien adherido. Y así vemos cuando quitamos las barreras de los estomas, vemos las ámpulas, vemos las zonas lineales y vemos a veces mucha tela adhesiva o micropor a los lados. Sí se puede poner un poquito para reforzar, pero si tú logras que la parte central de la barrera esté bien adherida. Y a veces lo único que sirve es por el peso y también tiene su indicación la barrera, cada que la debes de estar drenando para que el peso no te la desprenda. Y entonces esta lesión periostomal de Marcy también tiene su definición y dice que es la extensión de definición de Marcy a P. Marcy y es la lesión de la piel relacionada con el adhesivo médico periostomal. Hay eritema, puede haber un desgarro cutáneo, hay una erosión, hay vesículas después del retiro de un adhesivo de bolsa de ostomía. Son parte de las complicaciones periostomales, hasta en un 80% de los pacientes ostomizados las experimenta. De que ya debo de terminar. Y ya terminamos casi. Y pues bueno, esta también, ¿qué nos dice de la Marcy? Nos dice que hay telas, que hay objetivos para los que tú debes de fijarlas y que debes de saber qué vas a fijar, por cuánto tiempo y con qué tela. Y el tratamiento de las Marcys o la prevención, no, más bien la prevención de la Marcy está en estos 4 puntos. Si tú tienes una cinta bien fea que te da el hospital, pero mínimo intentas hacer los otros 3 puntos, pues bueno, no hiciste la primera, no seleccionaste la mejor tela, pero aún así tienes cosas que hacer. Tenemos que seleccionar la mejor cinta, tenemos que preparar la piel que no tenga adhesivos. Gracias a Dios ya no existe el Benjuí, no sé si alguien lo conoció, pero era un adhesivo completamente que dañaba la piel. Ya hay los protectores de piel más nobles. La aplicación de la técnica correcta, es decir, no estirar cuando no debas de estirar y obviamente el retiro adecuado. Que también no es cuenta hasta 3, señor, y ahí le va, 1, 2, 3. No, o sea, esa técnica no existe y eso es el número 4, que lo que no tenemos que hacer, tenemos que buscar el método para retirar esta cinta. Entonces, pues bueno, aquí vemos cinta y vemos aquí, ¿sí ven cómo el adhesivo jala lo que es la piel? Hay ya en fotos de microscopio donde se ve que la tela o la cinta adhesiva extrae lo que es el estrato córneo, las capas. Afortunadamente los adultos, ¿cuántas capas de estrato córneo tenemos? Zuli, ya pasó con nosotros. ¿Cuántas tenemos? Tache, 20. Del estrato córneo, que es la última capa de la epidermis, porque la epidermis tiene 5, la última capa tiene 20 subcapas. Nosotros tenemos 20. ¿Sabes cuántas tiene un bebé o un paciente de 85 años? Tiene 3. Tiene 3 subcapas de estrato córneo. Entonces, por eso los bebés nos los llevamos en una telita adhesiva. Por eso los adultos, le decía ahorita a mi jefa Araceli, no pongan adhesivos en estas telas porque te la traes. El estrato córneo tiene 3 capas. Nosotros tenemos 20. Nosotros aguantamos un retiro de estas cintas, pero los adultos no. Y entonces, pues bueno, vamos, y esto es lo que vemos. Y aquí se ve cómo se levanta la pielecita. Y ya por último, el desgarro cutáneo, que esta es una lesión también que se hace. Aquí están las capas, miren. Esta es la epidermis, esta es la dermis y esta es la hipodermis. Ok, esta epidermis, aquí hay 5 capas, que son estas. Y de estas, aquí hay 5. Y de estas 5, en la última hay 20. Entonces tenemos muchas capas de la piel, es un órgano muy compuesto para que nosotros con una tela adhesiva no lo llevemos. Entonces, el desgarro cutáneo es cuando la unión, vean bien, entre la epidermis y la dermis ya no es fuerte. Es decir, esta amarillita se llama, es un estrato, es la capa basal. Esta capa basal es la que se ancla con la dermis
y entonces es un anclaje entre la capa basal y la dermis que hace esto. En los pacientes adultos está así, ya no está anclada, ya no está agarrada. Entonces, por eso tú agarras a la pacientita del brazo y le haces un desgarro cutáneo. Y entonces, esta es el desprendimiento normalmente de epidermis por cizallamiento, por fricción, por traumatismo y que provoca la separación de estas capas. También tiene su artículo y también lo pueden leer solito de desgarro cutáneo. Como ven, cada uno da para un tema solito. Entonces, también se clasifica el desgarro cutáneo sin pérdida de la piel, el desgarro cutáneo con pérdida de la piel con el colgajo parcial, que es como un triangulito que se desprende, y la pérdida total del colgajo cuando ya no hay esa capita de epidermis que la podemos regresar, incluso está como hasta volando y nosotros la regresamos, la volvemos a acomodar. Pero esta es la realidad. Estos son los desgarros que nos llegan a nosotros en urgencias o en el piso. Aquí está un colgajo, aquí está el otro colgajo, pero ya se necrosan, es decir, llegan a veces hasta la dermis. Y entonces hay un panel que se encarga solamente de manejar y de tratar y de prevenir los desgarros cutáneos porque también son prevenibles. Aquí hay una zona de dermatoporosis que es como una debilidad de toda la que es la piel. Y pues bueno, para prevención, obviamente hay que valorar, hay que hacer cuidados de la piel, hay que controlar los factores y controlar los factores etiológicos. Hay totalmente ya esquemas completos de prevención. El esfuerzo debe ir encaminado a la detección precoz y a la aplicación de medidas preventivas, haciendo necesario su logro en trabajo en equipo. El desgarro cutáneo principalmente pasa por cuestiones mecánicas. En los brazos es el número 1 y en las piernas es el número 2. Entonces, otra vez, zona anatómica de desgarros cutáneos, los brazos. Zona anatómica de lesiones por presión, el sacro. Zona anatómica de lesiones por humedad, interglútea. Y entonces ven cómo es diferente zona, diferente forma, diferente profundidad. Los desgarros cutáneos normalmente son cuando las pacientes en sus brazos se golpean con muros, con bordes o con marcos de puertas, o cuando se van a caer y el familiar lo que hace es agarrarlas, las jala y en ese jalón de ese brazo te traes todo lo que es la piel. Entonces, ¿cuál es la prevención en ellos? Ya se las dije, manga larga, ropa gruesa en los brazos, hidratar la piel, el Inovera para fortalecer la epidermis, crema para que no esté tan reseca. Una piel reseca y una piel húmeda siempre se les va a dañar más que una piel hidratada. Entonces hay que hidratar a los pacientes, hay que utilizar jabones neutros y obviamente hay que utilizar agarraderas en los baños para que las pacientes tengan de dónde sujetarse y no se nos caigan. Y obviamente en las camillas, en las ambulancias pasa mucho, los hemos visto, las van a pasar, viene por un EBC y al pasar de camilla a camilla el paramédico no les hace los desgarros cutáneos. Es decir, solamente se puede intentar hacer la prevención con el solo hecho de saber cómo tocar a la paciente o saber que no la puedes jalar de los brazos, la tienes que agarrar del cuerpo, del tórax, de las sábanas, pero no exclusivamente de lo que es el brazo, porque los brazos son el número 1 y las piernas son el número 2. Es decir, ¿hay desgarros en otra zona del cuerpo? Sí, sí las hay, pero el número 1 son los brazos. Y pues bueno, también tiene su tratamiento de intentar con unos cotonetes regresar el colgajo y estas curaciones normalmente obviamente se hacen sin ninguna cinta, sin ningún micropor, son con vendajes, no se usa ningún adhesivo ni en marsis ni en desgarros. Todo lo van a ver nosotros con vendas y les colocamos desgarro cutáneo precisamente para que no nos ponga ninguna cinta adhesiva por muy noble que sea. Y pues bueno, ya la prevención obviamente es prevención de todo, de todas estas 9 patologías que les di, es el uso del Inovera, el colchón de aire alterno, que hay uno nuevo que se llama Reposé. Métanse a internet y busquen Reposé sin la T. Y ese es el número 1 que ahorita están indicando para prevenir lesiones por presión. No sé el costo todavía. El jabón neutro, el Sensitive, que es una variante del Hypafix, pero todavía es más noble, trae un adhesivo con silicón.
El morado es para retirar adhesivos y el verde es para proteger la piel. Son caros, sí, sí son caros, pero a veces se necesitan. Los pañales absorbentes, obviamente verificar el tiempo, el Aldanex, que este es el número, bueno, número uno para mí, porque es el que más manejo, en cuestión de lesiones por humedad. Aldanex. Y pues bueno, la posición semifoliar, acuérdense que perjudica también bastante en cuestión de lesiones por presión. Los masajes, yo a veces veo a los familiares masaje y masaje y masaje y masaje y les digo, no, acuérdense que los masajes están contraindicados. Una cosa es hidratar y colocar algo en la piel y otra cosa es dar masaje y en prominencia ósea, que es lo más que está contraindicado. Pues bueno, estas son tablitas donde te dicen qué sí hacer y hay una tablita donde te dice qué no hay que hacer. Pues bueno, solamente es como un recordatorio, todo lo que no se debe de hacer en todos este tipo de lesiones. Y pues bueno, como conclusión, aquí están las lesiones relacionadas con la dependencia. Como ven, todo es muy particular de cada tipo de lesión. El pronóstico, la exposición, la causa, la localización, el color de la piel, todo es diferente en todas las lesiones relacionadas con la dependencia. Una correcta identificación clínica de las lesiones en general y de las lesiones relacionadas con la dependencia radica en el hecho de que si se realiza una correcta determinación etiológica, se podrá llevar a cabo un abordaje eficaz. Si tú te equivocas en la etiología, no haces un buen diagnóstico y una LPP me vas a decir que es una humedad y una humedad me vas a decir que es una MARSI y una MARSI me vas a decir que es un desgarro. Entonces hay que ver el factor causal. Muchas veces está bien sencillo. Hace poquito nos pasaron una paciente, no es cierto, un señor, mucha zona de humedad muy dispersa. Y yo les decía, ¿pero qué le pasó? Pues no sabemos, son lesiones por presión. Yo dije, en el abdomen, en los testículos, una lesión por presión en la ingle, se va hasta acá atrás. Fácil. Señora, ¿ha tenido diarrea? Sí, llevo 15 días allá. Fácil. O sea, nada más con preguntar algo relacionado a lo que tú quieres llegar a hacer el diagnóstico y das con él, pero no preguntamos. Entonces, pregunten, ¿cuánto estuvo encamada? ¿Cuánto estuvo de la misma posición? ¿En su casa alguien la movía? ¿Tuvo diarrea? ¿Sudaba mucho? ¿El colchón estaba duro? ¿Alguien la jaló? ¿Le pusieron tela en su brazo? O sea, busquen, busquen, busquen y ahí está el diagnóstico. Es muy fácil dar con el diagnóstico. Conocer el agente causal nos permite eliminarlo y lograr un tratamiento efectivo. Conocer las características clínicas para saber hacer el diagnóstico y obviamente sus factores de riesgo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Tienen una pregunta por su. Sí. Comentan, es muy común que en el turno nocturno carezcamos de adhesivos. Ojalá se pueda proveer para todos los turnos. ¿Qué propuesta tiene usted respecto a este caso? Mira, siempre he dicho que hagamos lo que podemos. Siempre lo he dicho. Porque hacerlo perfecto o esperar a que alguien me dé el material necesario para yo hacerlo correcto va a ser imposible. Yo que te digo que hago en mi experiencia que sí se puede, yo pido que me compren el Hypafix, es decir, a mí me dan una tela fea aquí, yo veo que es una paciente que va a durar con los apósitos mucho tiempo y sé que el paciente se gasta más en una coca o en unos cigarros que 55 pesos que cuesta el metro del Hypafix. Entonces, yo en lo particular sí le solicito material porque sé que esos 55 pesos de un metro de Hypafix le va a ahorrar los 140 de un hidrocoloide ahora para curarla de una MARSI. Eso es lo que yo hago. Es decir, yo solicito el material que me lo adquieran económicamente. Y dos, hacer lo que está en mis manos. Yo le decía a la chica, son 4 puntos para prevenir una MARSI. No puedo hacer el primero porque no me lo da el hospital. Me apego a los otros 3. Limpio la piel, coloco de manera correcta aún la tela fea que me dieron y la retiro de la forma correcta o la más noble que la puedo hacer. Es decir, no pude hacer el número 1 porque el hospital no me lo provee, pero sí pude hacer 3 pasos. Entonces, yo resumiría con yo hacer lo que yo puedo, aunque no tenga el material correcto. Y yo hago eso, solicito el material y cuando no lo tengo, hago los otros puntos que me resta por hacer. Es esa. Sí, gracias.
Pues bueno, acuérdense que ustedes pueden hacer mucho, tienen que conocer todos este tipo de lesiones y muchas veces no podemos cruzarnos las manos y decir, como el hospital no me da el Hypafix, pues le pongo la tela a la señora de 85 años. No, busco la manera. Si tiene familiar, si alguien me regala un pedacito, si las de clínica van pasando y me regalan algún adhesivo, mínimo sé que la compañera trae la marca 3M y yo traigo la marca bien fea, pues le digo a la compañera que mínimo me dé el de 3M. Es decir, hay que hacer un poquito más de lo que normalmente hacemos. Digo, sin ofender a nadie, pues, porque luego ya me dicen, ya nos dijo que no hacemos nada. No, digo que siempre se puede hacer algo más de lo que hacemos. Siempre, siempre, siempre se puede hacer algo más. Gracias.